Gracias, señor Daer. Tiene la palabra para responder Hugo Chatsky. Bueno, varios temas los tocó Héctor, así que no voy a ser redundante. Una pregunta que creo que es importante sobre el tema de la posibilidad del gobierno de disolver fondos fiduciarios. Cuando en los discursos y en la comunicación oficial se menciona estos fondos fiduciarios, se habla del curro de la política, de la corrupción, de que es la grasa de la casta. Voy a nombrar algunos fondos fiduciarios que tienen que ver con el Procrear, con las becas Progresar, con los fondos para incendios forestales, con los fondos de garantías argentinos, es decir, los fondos que permiten a las pymes tener la posibilidad de contar con algún financiamiento. Es decir, estas son cuestiones esenciales para la actividad económica y para la actividad educativa y para fortalecer un esquema social que le tienda una mano a los que lo necesitan. Con respecto al tema de la reforma laboral, nosotros creemos que sí, que hace falta una reforma laboral. Pero esto no es una reforma laboral. Esto es una especie de cirugía mayor sobre el 14 bis de la Constitución Nacional para convertirlo en un muñón y no en lo que es. Y son cambios que están mirando al siglo XIX, ni siquiera a principios del siglo XX. A principios del siglo XX, cuando se constituyó la OIT, había muchas de estas cosas que proponen hoy en la reforma laboral que ni siquiera se discutían. Estos son cambios que proyectan al siglo XIX y se hace en nombre de las pymes. Pero las pymes no fueron consultadas porque nosotros hablamos todos los días con las pymes. Las pymes tienen otros problemas. Si no protegemos a las pymes de la apertura económica, si les cambiamos las reglas de juego todos los días, las pymes no se animan a tomar personal, porque un día tienen que producir porque pueden vender y otro día tienen que convertirse en importadoras. Cuando ustedes dicen la no registración laboral, ¿cuál es la causa principal? La causa principal es la evasión fiscal. Hay pymes que trabajan con las persianas abiertas porque no pueden declarar, están haciendo evasión. Si yo declaro por 3 empleados y produzco por 10, evidentemente hay un problema que salta en el entrecruzamiento de datos. Entonces las pymes no contratan legalmente a 7 de sus 10 trabajadores para ocultar la evasión. Esta es la principal causa y lo sabemos todos, pero a ese gato nadie le quiere poner el cascabel. Nosotros estamos hablando de un país que llegó a tener 50% de trabajadores no registrados. Cuando asume Néstor Kirchner en la Argentina, producto de todo el experimento y la aplicación de todas estas mismas políticas que ahora proponen acá en esta reforma, producto de eso se produjo una destrucción del tejido social en la Argentina y el trabajo no registrado subió al 50%. Cuando termina el gobierno de Cristina Kirchner había bajado al 32%. Y sin embargo, los poderosos grupos del sector económico hablaban de populismo, de medidas anticuadas, de que no leíamos hacia dónde iba el mundo, etcétera, etcétera. Un discurso supuestamente moderno. Ahora, cuando agarraron la manija de nuevo, cuando gobernaron los que tenían ese discurso pro modernidad, pro salto al primer mundo, empezó a subir el trabajo no registrado de nuevo. Entonces yo creo que no podemos estar permanentemente yendo y viniendo. Ese ir y venir, ese no tener reglas claras de juego, es lo que hace que sea imposible sostener
la actividad productiva, y cuando la reforma laboral la escriben en los estudios de 4 o 5 grandes grupos empresarios, lo que menos piensan es en las pymes. Decir que en la Argentina el costo laboral es alto, con los salarios más bajos de América Latina medido en dólares, con el salario mínimo vital y móvil más bajo de América Latina. El problema que nosotros tenemos es de productividad, pero la productividad no se resuelve negreando. La productividad no se resuelve explotando a la gente. La productividad se resuelve con inversión. La productividad se resuelve con empresarios que asuman riesgo. La productividad se resuelve con leyes que obliguen a los que vienen a la Argentina, bienvenido sea, pero que vengan a invertir, no a hacer la bicicleta financiera, no a hacer como ahora estamos haciendo con este RIGI, que le entregamos todo a cambio de nada. Así vamos a hundir a la Argentina, vamos a tener todavía menos derechos laborales, vamos a tener todavía menos pymes, vamos a tener más grave el problema que tiene la Argentina hoy. ¿Cuál es el problema de la Argentina hoy? ¿Es la pobreza? ¿Es que es un país pobre, es un país como los países de África? No. La Argentina tiene 2 problemas. Uno se llama pobreza y el otro se llama riqueza concentrada. El problema de la Argentina es la desigualdad profunda de sectores muy poderosos en la economía que en lugar de hacer como nos decían en la fábula que nos contaban, la copa derrama, los ricos tienen que tener riqueza porque derrama y cae y beneficia a los que están abajo. Mentira, la copa derramó a los paraísos fiscales. Y esa es la causa de la desigualdad, de la inflación, de la pobreza y del trabajo en negro. Ojalá podamos discutir una reforma laboral. En la Cámara de Diputados, en la Comisión de Trabajo, tenemos 34 proyectos de reforma laboral. Eso sí, reforma laboral como la quiso España, para salir de la propuesta del necreo. Reforma laboral como hicieron los países nórdicos, no reforma laboral para ir al siglo XIX. Gracias. Gracias, señor Ugoyansky. Por último, tengo acá una